Bueno, hola a todos, bienvenidos a este espacio, a nuestro webinar, El plástico, que es una nueva tendencia en el desarrollo de productos eléctricos de alta ingeniería. Eh, Somos Mario Vidal y María Fernanda Melo de Siles. María Fernanda, nuestra coordinadora de producción, que nos acompaña para darnos toda la información técnica de este tema de actualidad para el desarrollo de productos eléctricos con materiales y materias primas plásticas. Entonces vamos a contarles primero un poco de qué es lo que vamos a ver en este espacio. En este espacio vamos a ver unas generalidades del producto de las materias primas, luego abordaremos cuáles son los tipos de plástico y procesos que existen para su transformación, cómo podemos innovar en productos eléctricos con el uso de estas materias primas plásticas y, en definitiva, para como productores, como comercializadores, como usuarios del producto, qué impacto y eficiencia genera trabajar con materias primas plásticas. Entonces voy a darle paso a María Fernanda para que nos empiece a contar un poco de esas generalidades de las materias primas plásticas y todas sus particularidades de uso. Bueno, buenas tardes para todos. Sí, la verdad es que ese espacio es muy bueno para toda la industria y también para nosotros, ILES, para que conozcan un poquito más de las cualidades de nuestro producto y todo lo que tenemos en nuestro portafolio. Bueno, entonces, como generalidades, gracias a los plásticos, los productos eléctricos pueden ser mucho más seguros, ligeros y atractivos. También pueden ser mucho más duraderos y respetuosos con el medio ambiente. Entre los plásticos pueden dividirse en dos grandes grupos. Inicialmente están los termoplásticos, donde están todos nuestros materiales que utilizamos en los productos, los cuales son el polietileno, el polipropileno, poliestireno, policloruro de vinilo, que es el PVC, y estos materiales se pueden fundir repetidamente. Por otro lado, tenemos los materiales termoestables, los cuales no pueden volver a fundirse, lo que los convierte en materiales más adecuados para aplicaciones que se están expuestos al calor. Bueno, dentro de los tipos de plásticos tenemos los termoplásticos, como ya lo mencioné anteriormente, los cuales tienen una estructura molecular simple que comprende macromoléculas químicamente independientes. Esos termoplásticos al calentarse se ablandan o se funden. Luego se moldean ya con moldes de inyección, pues en nuestro caso, y lo vamos a ver más adelante en la presentación, se forman, se sueldan y se solidifican al enfriarse. En estos materiales se pueden repetir varios ciclos de calentamiento y enfriamiento. Lo que hay que tener en cuenta es que si se funden y se moldean varias veces, ya van cambiando las propiedades físicas, disminuyendo como la posibilidad de reutilización. O sea, inicialmente se pueden utilizar para un producto en específico, pero ya si se van fundiendo y moldeando varias veces, ya puede que tengan un uso no tan exigente como el producto inicial. Toda la materia prima de los plásticos viene del petróleo crudo junto con el carbón y el gas natural. Bueno, nosotros en nuestro portafolio utilizamos como termoplásticos el policarbonato, el polietileno no lo utilizamos, el poliéster tampoco, el nylon sí lo utilizamos, muy importante, el teflón, el policloruro de vinilo, el PVC no lo utilizamos, el polipropileno sí lo utilizamos, el polibutadieno, el poliestireno, el poreftalato de etileno no lo utilizamos y el acrilonitrilobuterieno estireno, que es del ABS, sí lo manejamos también. Bueno, la capacidad de reutilización y la versatilidad de esos termoplásticos han hecho que sean muy populares en el uso en productos plásticos y representan el 90% de todos los plásticos que en este momento se utilizan en el mercado. Listo. Vamos a dar paso a una prueba de soldadura donde vamos a ver cómo se comportan esos materiales termoplásticos al enfrentarse a una reacción química, en este caso el material ABS. Bueno, aquí vamos a hacer una prueba con soldadura PVC y en nuestros nuevos desarrollos de conectores de rosca, los cuales están hechos en material ABS, donde podemos observar un comportamiento de los materiales termoplásticos y en este caso el ABS plástico de ingeniería, el cual sufre, digamos que una reacción, sufre un deterioro ante la reacción química de la soldadura PVC, sí, de la soldadura PVC. Nuestro material es en ABS, como lo dije anteriormente.
pero debido a uno de los componentes químicos que tiene, reacciona a esta soldadura, lo cual permite, por ejemplo, la fijación en la tubería, ya puede ser SSH40 o PVC. Entonces, en este caso, lo importante es tener en cuenta que este es uno de los muchos procesos que sufre un material. Si nos acercamos un poco más, nos vamos a dar cuenta que los termoplásticos reaccionan de una u otra manera a los diferentes químicos que se le aplican, a los diferentes procesos. Y esa es la versatilidad que se ha venido mencionando en esta primera parte que se ha venido mencionando en la primera parte de la presentación, para tener en cuenta, porque así, pues ya dependiendo del tipo de termoplástico o de materia prima plástica que utilicemos, vamos a obtener un resultado diferente. Ahora, para este proceso que es del día a día en el sector de la construcción, para los constructores, técnicos y demás, que necesitan hacer unos empalmes de tubería casi que diariamente, pues conocerán muy bien el asunto. Es que dependiendo del material termoplástico con el que se termine desarrollando una pieza, pues depende también la reacción que tiene esta pieza a los, a la soldadura en este caso, que es un químico que se le aplica, que deteriora el material, lo que hace que pueda pegar bien o no en, en, en la tubería. Entonces, este es un ejemplo simple de cómo diferentes tipos de material reaccionan de manera distinta y obtenemos un resultado diferente dependiendo del material que utilicemos. Ahí podemos ver perfectamente que pues, hay un material que básicamente reacciona a la soldadura, casi que desprendiéndose o recalentándose de tal manera que se pone un poquito más blando, ¿cierto? Y eso hace que al momento de ponerle un tubo, pues vaya a ser mucho más sencillo. Ahí se ve muy bien El acople. cómo el acople, exacto, y ahí se ve muy bien cómo el material reacciona y pues casi que se desprende de la superficie del material. Bueno, ya habiendo visto un poquito de lo que son los tipos de plástico que hay en el mercado, nosotros desde Siles trabajamos un proceso de transformación de plástico, el cual es el proceso de moldeo por inyección. Todos esos procesos de moldeo por inyección comienzan con la creación de un molde. Normalmente estos moldes se hacen de metales como el acero o el aluminio. A partir de este molde, teniendo en cuenta todas las especificaciones que se tienen desde el producto, dimensiones, marcación, teniendo en cuenta también la materia prima, requerimientos de norma, estas resinas termoplásticas se funden en forma líquida en un barril calentado antes de inyectarse en el molde para que se enfríe como un sólido. Esas resinas ingresan a una máquina inyectora, las cuales tienen especificaciones de tonelaje y peso, en las cuales se instalan los moldes, se procede a inyectar la resina, que ya lo vamos a ver un poquito más claro en un video más adelante, y lo que sale es la pieza solidificada con la forma, la geometría que tiene el molde. Bueno, una vez que la pieza ya haya fraguado y se ha curado por completo, se retira del molde y el proceso se ha completado y es lo que nos llega a nosotros así, ya sea como pieza terminada o como pieza parte de un ensamble. O sea que simplificando un poco el proceso, María Fernanda, eh, podría decirse que es muy similar al ejemplo que acabamos de ver, Sí, pero a una escala distinta. sí, Un material entra en un estado distinto al sólido, perdón, entra en un estado diferente a la pieza, a una máquina de inyección sí, la materia prima son una especie de pellets, de granos de de arroz, por granos. así decirlo, los cuales entran a la máquina, se calientan a cierta temperatura, todos los plásticos se funden a una temperatura diferente, entonces se calientan a cierta temperatura y lo que hace un tornillo es movilizar ese plástico líquido por un canal y así inyectarlo en el molde. Y llenar unos huecos que tiene el molde Sí, llenar con un... la forma de la pieza que yo necesito Exactamente. y pues en un tiempo determinado
enfriarse, Sí. abrirse y soltar la pieza. Exactamente, sí, o sea, todos los moldes tienen como un ciclo de trabajo donde ese ciclo es el calculado, pues tanto como por los inyectores como nosotros acá en Siles, calculado para que ese material líquido alcance a fluir por toda la cavidad, a llenar todos los espacios y así el momento también se tiene en cuenta el enfriamiento, pues porque ese material está a muy alta temperatura, son 200, 300 grados, entonces se tiene en cuenta ese enfriamiento y a partir de ese enfriamiento es que se abre el molde y sale la pieza lista. En un proceso intermedio, por así decirlo. Perfecto. Listo. Ahora vamos a ver un videito también como explicando gráficamente lo que les estábamos comentando ahora mismo del proceso de moldeo por inyección del plástico. Bueno, acá en esta parte, esta es la parte plástica ya inyectada, o sea, ya lista, así tiene, es que tiene que salir la Sale. pieza. Esa sería toda la parte del molde de la pieza. Miren que tiene la geometría muy similar a la pieza inyectada, tiene que ser la misma geometría. Y esta sería la máquina inyectora donde se trabaja ese molde. Entonces, bueno, por acá ingresa el material. Miren que son granos, pues no se alcanza a ver muy bien, pero son granos. Ya este sería el tornillo, el cual está siendo calentado por unos elementos de calentamiento. Y en el tornillo se tienen tres zonas. Entonces, como la zona de alimentación, la zona de transición y la zona ya de ingreso al molde. Entonces, el tornillo empieza como un giro donde va transportando ese material ya líquido. Fluir. Sí, exacto, que va fluyendo. Y de esa misma manera, ese material que va fluyendo va ingresando al molde. Aquí ya está más claro. Va ingresando al molde, va llenando todas las cavidades de ese molde con cierta presión y espera un momento de enfriamiento, que sería ese cooling. Un momento de enfriamiento, el tornillo retrocede para que no inyecte más material y ahí se saca la pieza. La pieza lista tiene unas ramificaciones que son los puntos de inyección, que eso se quita en ese mismo proceso. Hay moldes de una cavidad, dos cavidades, tres cavidades, dependiendo de como de la necesidad que se tenga también del producto. Hay diferentes tipos de molde dependiendo del material que voy a usar. Sí, dentro de o sea, normalmente los materiales, bueno, también se fabrican los moldes dependiendo como el uso que le voy a dar a los moldes. Si es un molde que se va a usar constantemente y constantemente, se fabrica en otro tipo de materiales. O por ejemplo, si es un molde que se va a hacer en PVC, que no es nuestro caso, que nosotros no trabajamos en PVC, pero si se va a hacer en PVC, el molde tiene que ser en acero inoxidable debido a que el PVC es muy corrosivo y muy contaminante para el ambiente. Entonces ya un molde que se trabaja con material PVC tiene unas especificaciones muy altas como en desempeño. Entonces, esas son como las diferentes características que tienen los moldes, entre muchas otras características también. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a abordar ahora el, esta parte importante, este componente de innovación que tiene esta presentación, para entender también que a veces obviamos, porque puede que algunas de las cosas de los aspectos que vamos a mencionarles en este momento pueden parecer de alguna manera muy obvias o pueden volverse, como decimos coloquialmente, paisaje en nuestra posición de usuarios de este tipo de productos o de no usuarios de este tipo de productos, porque realmente muchas veces el consumidor no tiene tanta noción de todas estas particularidades del material, de las materias primas o de los mismos productos que lleva a su casa. Entonces, desde nuestro sector, desde el sector ferretero, pues obviamente es bueno poder tener este conocimiento y entender por qué
estos pequeños detalles resultan siendo innovadores en diferentes aspectos que ya vamos a mencionar. Por ejemplo, eh, el plástico, los materiales plásticos que acabamos de mencionar, algunos de ellos se prestan para innovar en los niveles de seguridad que se le ofrecen al usuario final. ¿Por qué razones? Número uno, porque ofrecen un aislamiento eléctrico. El plástico en sí mismo no es un conductor ideal para las corrientes eléctricas, entonces eso inmediatamente da un nivel de seguridad superior a otros productos fabricados en diferentes materiales. Yo sé que alguno siempre ha pasado o le ha pasado a alguien que se acercan a un otro, a una caja de otro material y a veces hasta se puede sentir la corriente, ¿cierto? Em, los materiales plásticos o los productos desarrollados en algunos de estos termoplásticos que acabamos de mencionar pueden ser resistentes a altas temperaturas. Ahora vamos a mostrarles un ejemplo de de un producto fabricado con diferentes tipos de materiales que pueden resistir altas temperaturas, hasta 850 grados centígrados, lo que quiere decir que ante un evento desafortunado, obviamente, en el que haya un calentamiento de todas estas superficies, este material va a ser supremamente seguro. Los materiales plásticos, las materias primas plásticas o los productos desarrollados a base de materias primas plásticas pueden ser libres de halógenos. Los halógenos son unos elementos, flúor, astato, cloro, yodo, bromo y teneso, que son perjudiciales para la salud del ser humano ante un evento de calentamiento de estos materiales. Pueden generar unos gases que son tóxicos para la salud del ser humano y pues hasta causarles la muerte. Entonces es muy importante que se tenga claro que cuando nos hablan de productos libres de halógenos o desarrollados con materias primas libres de halógenos, es muy importante entender que esto es una innovación a nivel de la seguridad del usuario final. Em, el plástico o los elementos desarrollados con plástico tienen una menor resistencia a la radiación electromagnética. Y cuando hablamos de radiación electromagnética, hablamos de todas las ondas que emiten hoy en día todos los aparatos que utilizamos para el tema de telecomunicaciones, los routers de Wi-Fi, los repetidores, antenas, todo este tipo de elementos que tenemos en muchos lugares de nuestra casa o que a veces tenemos al interior de una caja en la casa, perdón. Entonces, el material plástico no interfiere con digamos que con las ondas que van distribuyendo la señal de internet o diferentes servicios. Vamos a pasar a ver este ejemplo en el que vemos la resistencia de los materiales en este ejemplo que es un tablero de distribución Enchufable. enchufable, la marca Siles. Entonces vemos que la caja es de ABS y resiste unas temperaturas de 650 grados centígrados. Todas esas temperaturas y materiales que pena Mario están certificados, nuestros productos son certificados y nosotros pues como un datico ahí adicional desde calidad y desde el ente certificador se le hace una prueba conocida como calor anormal y fuego donde se evalúan todas estas temperaturas y se exigen los materiales a cumplir estos rangos. Perfecto. Todos estos componentes que tienen contacto con elementos que van a tener, valga la redundancia, contacto eléctrico, por ejemplo, estas portacontactos y portahorneras, eh, son de policarbonato y pueden resistir hasta 850 grados centígrados, altísimas temperaturas ante un evento de cortocircuito o calentamiento. Sí. Y nuestros visores en policarbonato, que el policarbonato es un material supremamente rígido y resistente, casi que irrompible. Sí. Están desarrollados los visores y la tapa está prepigmentada porque esta es otra particularidad de estas materias primas que pueden ser prepigmentadas, es decir, uno puede hacer inyección o transformación de esta materia prima en el color que quiere desarrollar la pieza. Esto es
todavía, esta es otra de los impactos positivos que puede tener o eficiencias que puede tener que vamos a ver más adelante, el trabajar con materias primas de Plástica. plástico. Entonces, esto es un ABS prepigmentado con un proceso que se llama filtro UV para que tenga mayor permanencia en el tiempo, el color no cambie de color y puede soportar una temperatura de 650 grados centígrados, ya que es un componente del producto que no tiene contacto directo con elementos eléctricos. ¿En qué otras cosas podemos innovar? Pues obviamente hay un tema de que el proceso de transformación del material plástico nos permite tener una libertad de diseño y desarrollar, digamos que los componentes de nuestros productos, digamos que casi que a la medida, la limitación a nivel de diseño cuando se trabaja con plástico es muy baja, Sí, ¿cierto? nos permite tener diferentes geometrías complejas dentro de nuestros procesos. O sea, es mucho más sencillo hacer, no sé, más sencillo hacer una base o una caja con columnas, con knockouts, con marcaciones, que ya que se inyecta directamente en el molde. O sea, todo eso va directo en el molde. Claro, y hacer curvas, hacer repujados, hacer diferentes logotipos en el producto, hacer diferentes, trabajar con diferentes alturas en el producto. Sí. Es mucho más sencillo cuando uno está trabajando con este tipo de materiales. Adicionalmente, hay una posibilidad de generar mejoras en el proceso cuando se trabaja con materiales plásticos, debido a que Sí. podemos ir modificando el proceso rápidamente. Otros, y bueno, ya pasamos a los impactos y a las eficiencias que puedo tener trabajando con material plástico, que obviamente es supremamente importante Sí. para el sector, entender que eh, es la fabricación de productos eléctricos con materias primas plásticas, pues facilita y acorta mucho el proceso. O sea, el proceso se puede dividir en tres partes, en la inyección, el ensamble y el empaque. Obviamente en esta explicación estamos simplificando a gran medida cómo es el proceso, pero lo que hay que entender en este punto, que ya lo mencionaba María Fernanda hace un momento, es que hacer o sea, tener el control de la fabricación de los componentes, que solamente dependa del número de ciclos de inyección que yo voy a tener, que lo puedo tener supremamente medido y controlado, me permite tener una serie de eficiencias en tiempo que son supremamente importantes y ser yo quien controla el ensamble de todas estas piezas individuales que voy a inyectar y luego pues obviamente pasar al empaque y la comercialización del producto. Eso Sí. versus unos procesos de transformación de material que son distintos, que son complejos, que tal vez de alguna manera tienen un riesgo más alto. Sí. Entonces, entonces podemos tener un impacto muy positivo y una eficiencia tremenda a la hora de trabajar con este tipo de componentes plásticos, obviamente desarrollado con materias primas plásticas. Sí, pues y también para complementar un poquito lo que estaba comentando Mario, ya sea menores tiempos en nuestro proceso de fabricación, se traduce a una velocidad en nuestro tiempo de respuesta con respecto a pedidos, a todos los requerimientos que necesita el cliente, incluso muchas veces a cambios que se puedan hacer en el producto, o sea, que el mercado sea el mismo que nos solicite. O sea, esto nos permite a nosotros responder muy rápido ante todas estas solicitudes. Obviamente, al trabajar con materias primas plásticas, vamos a tener un importante impacto ambiental. Hablándolo en positivo, obviamente, vamos a reducir mucho el impacto ambiental porque la fabricación de productos plásticos, eléctricos en plástico, perdón, adoptada pues en los procesos industriales que se necesitan, por ejemplo, de inyección y demás, puede garantizar su permanencia en el tiempo. Entonces, de esta manera, vamos a prolongar la vida útil de un producto que entonces no se vuelve de reuso o de corto Desecho. o de un solo uso, desecho exactamente. Eh, y además
luego de la vida útil de un producto de este tipo, con la duración que que garantiza haber trabajado con, obviamente, una materia prima de, de, de Excelente alta calidad. calidad, de alta calidad. Sí. Por ejemplo, podríamos tener el caso de un aparato eléctrico que tiene, pues, puede llegar a tener una vida útil de 30 años Sí, tranquilamente. eh, y aún así, luego de esos 30 años de uso, cuando los componentes eléctricos y de contacto eléctrico dejan de funcionar por el natural desgaste de ese tiempo de vida útil, tiene componentes plásticos que se pueden reciclar y en un exactamente. proceso y llevarlos a un proceso en el que se puedan volver a Se utilizar pueden o volver a volver a utilizar. remoler, a volver a transformar. Correcto. Entonces es muy importante que, si bien no es un ciclo, si bien no es un ciclo corto dentro del concepto de la economía circular, no es un ciclo corto, no es un ciclo de un año, de meses, aún así permite cerrar el círculo y volverlo a repetir, Sí. transformando ese componente plástico en un producto distinto o para un uso diferente. Hay otras innovaciones en el uso del plástico, en la fabricación de los productos eléctricos que pueden traer eficiencias en procesos constructivos y adicionalmente también reducción del impacto ambiental. Por ejemplo, el uso de cajas del tipo hermético en los procesos constructivos, más puntualmente en el proceso de vaciado de concreto. Por ejemplo, este es un ejemplo de una caja que es reforzada y trae una tapa para volverse una caja hermética. Sí. Lo que hace es que no sea necesario hacer uso de elementos adicionales para que la caja no se llene, Y se deforme. no se llene de concreto o se deforme durante el proceso. Y entonces hay una serie de elementos a los que yo ya no necesito utilizar, que son de difícil disposición, como por ejemplo El el icopor, popular icopor, que es el poliestireno. poliestileno expandido. Ya no voy a necesitar utilizar ese tipo de materiales, no voy a necesitar usar eh, todo este Papel papel periódico. periódico o papel stretch o film que llaman Sí. para recubrir en diferentes procesos, muchas de las cajas que se utilizan en los procesos constructivos. Entonces, lo que va a suceder es que yo voy a dejar de utilizar primero pues un montón de recursos, ¿cierto? Mano de obra, eso se va a traducir obviamente en eficiencia financiera para los constructores, y adicionalmente, la disposición de ese material que tarda mucho tiempo en En descomponerse, degradarse, en sí. degradarse y descomponerse, pues no va a ser necesario usarlo. Entonces vamos a tener un impacto importante en varios frentes. También pues la fabricación de estos productos plásticos puede hacerse también con materiales recuperados de procesos postindustriales. Hay que entender que una cosa es trabajar con productos, con materias primas, perdón, de procesos postindustriales o recuperados. Otra cosa es trabajar con materias primas recicladas y otras cosas es trabajar con materias primas de, de proceso, bueno, en diferentes estados, ¿cierto? El asunto es que se puede conseguir materia prima, se consigue, porque puntualmente en Chile lo hacemos, se consigue materia prima de De primera primera, calidad, primera mano. de primera mano de procesos postindustriales, eh, y eso también reduce considerablemente el impacto ambiental de un sector como el nuestro, que pues obviamente fabrica y fabrica y fabrica y fabrica y fabrica y fabrica un montón de estas piezas, de estos productos diariamente y anualmente, y es un sector importante de la economía que no se detiene. Es un motor de cambio y de construcción de economía de nuestro país que no se va a detener nunca. Y entonces cerrar el círculo, como lo mencionábamos en la diapositiva anterior, es supremamente importante porque es algo se llega a aportar trabajando con este tipo de materias primas que vienen de un proceso, de otro proceso y que han sido utilizadas para otras cosas. Entonces, también hay un impacto importante a nivel ambiental, en este caso.
Es importante pues añadir a lo que estaba comentando Mario, que al ser materia prima postindustrial no se afecta a la calidad del producto final, o sea, las propiedades físicas y de resistencia mecánica y química que tienen los materiales están intactas, por así decirlo, están en su estado original. Listo. Exacto. Entonces, aun cuando el uso de estas materias primas no es digamos que una novedad, una innovación, Sí, llegar a unos niveles de calidad con estas materias primas sí es una innovación. O sea, al sí. poder lograrlo es una innovación importante. Entonces hay que entender que se puede llegar a desarrollar producto de calidad con este tipo de materia prima. Sí. También hay unas eficiencias logísticas y financieras adicionales a las que se puede llegar. Eh, Como ven, aquí en la foto se ve supremamente bien el ejemplo de lo que mencionaba María Fernanda al inicio de la presentación, de cómo es el producto. Productos como granos Sí, que vienen los pues, pellets. que se transportan en bultos. Los volúmenes son manejables, como dice el primer punto, el transporte de los altos volúmenes de materia prima con mayor facilidad y a menor costo, que quien es fabricante entiende perfectamente qué le significa el Termina transporte costo. o el costo de su materia prima, el almacenamiento de su materia prima, recibir materia prima, desplazar materia prima a diferentes puntos. Entonces, ese impacto cuando se ve desde la perspectiva de costos es altísimo. Sí, también pues tanto de materia prima también como de producto terminado, o sea, el almacenamiento, el tema de almacenamiento, tanto en planta de nosotros como en planta de nuestros clientes y el tema de flete es súper importante para los, o sea, comparando un poquito como el tema del plástico y el tema de metálico, porque sí mejora mucho por el tema del peso, o sea, el plástico nos permite a nosotros fabricar productos livianos que cumplan con todas las especificaciones de medidas, de tamaño, el tema normativo y también nos permite hacer como una manipulación más sencilla y menos riesgo de pronto de algún accidente pues que se puede ocasionar en las plantas, que eso siempre estamos dispuestos a eso. Correcto. El costo de estas materias primas versus otras materias primas que se utilizan para el desarrollo de productos eléctricos fluctúa menos. Tiene o sea, las situaciones geopolíticas y demás o de los recursos que se requieren para fabricar las otras materias primas o para desarrollar las otras materias primas tienen un impacto menor en las materias primas plásticas, entonces el costo de la materia prima plástica fluctúa menos, por lo tanto, trabajar con la materia prima plástica pues termina siendo ganador para los fabricantes. Eh, y hay una mayor oferta de esta materia prima. Si hoy en día, como les mencionábamos al inicio de la presentación, los plásticos, hay un 95% de uso de los plásticos en diferentes sectores y en diferentes, pues y en el mercado, en una cantidad importantísima de productos. Es consecuencia En todo de el que planeta, también, exacto, prácticamente todo lo en que tu uno carro hay utiliza, en tu plástico, en tu carro, bicicleta hay plástico, en tu sí, moto hay plástico, en tu nevera, en los muebles de tu en casa todas hay partes. componente plástico. Entonces, eso es consecuencia de que hay una mayor oferta de todo tipo de materias primas plásticas para todos los usos que uno puede imaginarse. Entonces, eso también hace que quien trabaja con este tipo de materias primas, pues tenga también una importante oferta Sí. y pueda elegir diferentes proveedores, diferentes calidades, diferentes opciones para trabajar con la materia prima que se ajuste al nivel de desarrollo de calidad que está buscando para su Necesidad. producto. Exacto, la necesidad que se tenga pues de cada producto. Y bueno, eso es un poquito de lo que nosotros desde Siles trabajamos con el tema del plástico. Como ven, es un tema muy amplio y que puede ser abordado desde muchos frentes. Definitivamente como lo mencionas, es un poco de, de toda la innovación que puede desarrollarse a partir
de la materia prima plástica y de la transformación del plástico para el sector eléctrico. Definitivamente es lo que nosotros, en lo que nos hemos enfocado al 100% de nuestra compañía, pero es supremamente grato poder compartir como esta información para que a nivel general el sector entienda cómo el plástico se convierte en un actor supremamente importante para el mercado y la versatilidad que tiene esa materia prima nos permite llegar a salir al mercado con productos innovadores, seguros y que duran mucho y que son altamente competitivos desde todos los frentes. Sí. Entonces, agradecemos mucho el espacio, la atención y pues esperamos seguir teniendo estos espacios para poder seguir compartiendo información, innovación y tendencias en este sector y para el sector ferretero, que definitivamente es la razón de ser de nuestro trabajo y de todos los desarrollos que se vienen implementando en nuestra compañía. Muchas gracias. Muchísimas gracias.